Bueno, estamos hoy con Susana Muhammad, que es ex ministra de Ambiente, ex concejal de Bogotá, también fue secretaria de Ambiente de la ciudad y está con nosotros para hablar en esta serie de entrevistas que nos estamos teniendo con precandidatos presidenciales para conocer un poco más de en qué están proponiendo y demás. Doctora Susana, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal va todo? Muchas gracias a ti por el espacio y a toda tu audiencia. Maravilloso estar acá. Bueno, vamos a hablar un poco de su campaña, de cómo está la campaña dentro del pacto y demás, pero es inevitable, por supuesto, no empezar preguntándole por la noticia del lamentable fallecimiento de Miguel Uribe después del atentado del 7 de junio. ¿Cómo recibe usted esta noticia? ¿Qué reflexión hace usted que está también metida en esta campaña política de lo que pasó con Miguel Uribe, con el senador que estaba en campaña política? Bueno, es muy dramático, es un resultado doloroso, difícil y que nos alerta sobre todo de un hecho de violencia política que incide posiblemente en el resultado electoral. Reflexión sobre el poder político y en Colombia no debería ser la violencia política que interfiera en la decisión autónoma del pueblo colombiano vía elecciones libres. También muy compleja la investigación que va avanzando el sistema judicial, la Fiscalía General de la Nación y que apunta a la presunta responsabilidad de la segunda Marquetalia, lo que nos Sí. volvería a llevar a esa especie de enfrentamiento de economías ilícitas con entrar a definir vía violencia situaciones democráticas. Entonces, es un hecho que amerita una reflexión de fondo de todos los sectores políticos y sobre todo yo creo que cerrar filas para que en Colombia lo que se mantenga y lo que defendamos todos los sectores políticos y ciudadanos sean las elecciones libres y la decisión realmente democrática del pueblo colombiano sobre el futuro del país. Menciona usted una palabra que es incidir. ¿Cómo cree justamente que va a incidir en la campaña este magnicidio de Miguel Uribe? Muchos afirman que esto da cuenta ya de que al que le den el pedazo desde la derecha de ese sector político, pues ya gana la presidencia. ¿Usted qué considera que puede ocurrir con esto? No, yo creo que evidentemente es un hecho dramático, pero yo creo que siempre la decisión está en el voto libre del pueblo colombiano. Me parece que la principal prioridad es garantizar ese voto libre, que se garantiza desde diferentes perspectivas, desde la transparencia del sistema electoral y también desde el debate libre y abierto y la posibilidad y el no constreñimiento. Me preocupa que esto sea en el futuro un síntoma de constreñimiento político a ciertas poblaciones en el país para poder votar, pues de esos mismos actores armados que presuntamente generaron este atentado. Así que el Estado colombiano, los partidos políticos, el sistema electoral tiene un gran reto en estas elecciones del 2026. Todavía falta mucho tiempo mucho tiempo relativo en términos Sí. políticos para la votación de la primera vuelta. Creo que por lo tanto el llamado es a la serenidad y el llamado realmente es a garantizar esas elecciones. El debate mismo dirá si queremos regresar a un pasado en el que precisamente la violencia política reinaba o queremos profundizar las reformas del cambio en una lógica de inclusión social que para nosotros representa la posibilidad de apertura democrática. ¿Y usted qué opina de esos que afirman justamente por este hecho de que nos devolvimos 30 años? Usted hablaba de ese pasado de la violencia política y muchos aseguran, pues con esto que ocurrió con Miguel Uribe nos devolvimos 30 años a ese pasado por cuenta de la seguridad que no supo garantizar el gobierno del presidente Petro. No, yo creo que eso es una exageración. Evidentemente, este es un hecho muy grave que no se puede minimizar, pero tenemos que recordar qué pasaba hace 30 años. Hace 30 años, el Estado prácticamente estaba tomado por los carteles de la droga. Aquí había asesinato de jueces, fiscales, periodistas, sindicalistas, activistas políticos, candidatos permanentemente, policías en las esquinas, y pues no estamos en esa situación en este momento, a pesar de que el país mantiene una violencia. Ahora, hay que reflexionar sobre la reconfiguración de esa violencia, una violencia que ahora es alrededor de economías ilícitas y esas economías ilícitas no pueden pervivir sin sistemas de corrupción en el Estado, porque precisamente pueden generar su economía ilícita
porque tiene estos agentes corruptos. Entonces yo creo que lo que amerita es una reflexión a fondo de la estructura del poder político en Colombia en este momento y de realmente, por el contrario, de devolvernos a una época en donde la única discusión era la discusión de seguridad entre el Estado y la batalla contra las FARC. Es precisamente al contrario, necesitamos es profundizar la capacidad de inclusión social, profundizar la investigación criminal y entender la reconfiguración de la violencia en Colombia, tampoco para equivocarnos a pensar que estamos pues en una misma situación como en el pasado. Yo creería que al contrario, un gobierno de extrema derecha, un gobierno fascista que suba en Colombia en el año 2026, lo que haría es profundizar esa dualidad y profundizar la violencia, y no lo contrario. Pero ¿no cree usted que como están las cosas hoy, por este hecho, pero también por muchos otros indicadores, la gente en el país está reclamando que llegue un gobierno que se concentre en la seguridad? ¿O usted cree que esa agenda ya está superada y el colombiano que va a votar el próximo año sí está pensando más en esas reformas sociales que fue lo que le propuso este gobierno al país? No, yo creo que la seguridad es un tema que se mantiene pues relevante. Tenemos graves niveles de extorsión en este momento, pero también hay que ver los indicadores de la disminución de todos los otros delitos durante este gobierno. Y también hay que diferenciar las economías ilícitas versus la seguridad ciudadana. En algunas hay relación, pero son dos fenómenos que hay que abordar. Entonces, claro que siempre será un tema importante, más aún cuando además tenemos muchos factores que podrían generar inseguridad en el tiempo, y será un tema de la campaña. Pero decir que por este magnicidio tenemos que volver a un gobierno de mano dura porque supuestamente hemos perdido el control del Estado, creo que eso es una exageración. Perder el control del Estado es perder la inclusión social, es perder los niveles de desempleo, es regresar a un proceso de exclusión económica que sí que lleva y le da combustible a la violencia. Ahora, todos los partidos van a tener que presentar sus estrategias alrededor del tema de seguridad, y eso será un punto de debate, pero no creo que este magnicidio sea suficiente para decir que todos los otros temas quedan cancelados y que aquí el principal tema es la seguridad. Doctora Susana, justamente mencionaba ya usted partidos, el debate electoral que empezamos en Colombia, y quisiera preguntarle cómo va a ser esa campaña y esa consulta del pacto histórico. ¿Qué va a pasar el 26 de octubre? ¿Quiénes pueden votar? ¿Cuántos votantes esperan ustedes que lleguen? Y una pregunta clave que quiero hacerle y es si esa consulta ya está garantizada, porque hay una duda gigantesca sobre la confirmación del pacto histórico como partido político. ¿Cómo están todas esas dudas? Bueno, entonces empecemos por lo primero. Lo que quiere el pacto histórico es una consulta abierta, se llama consulta popular, para que sea la ciudadanía, independientemente si son militantes o no del pacto histórico o miembros del pacto histórico, pueda libremente votar por quienes quieren que representen al partido como candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, y quienes también quieren que estén en las listas del pacto histórico. O sea, que cualquier ciudadano el 26 de octubre que esté interesado en esa definición puede ir a su puesto de votación con su cédula de ciudadanía, pedir el tarjetón de la consulta presidencial y de la consulta Cámara y Senado y definir quiénes quiere que representen al pacto histórico. Esto es inédito en la democracia colombiana, ningún otro partido ha definido sus listas democráticamente. Ahora paso a la segunda parte. ¿Esto qué implica? Implica que haya una unidad del pacto histórico. El partido, digamos, el presidente Petro fue elegido por una coalición de 13 fuerzas políticas en el año 2022, minoritarias. Esas fuerzas se convirtieron en mayoritarias y ya no pueden competir nuevamente en coalición porque la ley lo prohíbe, porque ya tienen una mayor representación política. Por lo tanto, el pacto ha decidido hacer una fusión de 6 fuerzas políticas en un solo partido político y ha puesto ese requerimiento, que es un derecho político, en el Consejo Nacional Electoral. Sería una afrenta democrática mayúscula que no le permitan en igualdad de condiciones participar a una de las fuerzas mayoritarias de la política colombiana. Sería absolutamente antidemocrático, y eso en ese momento se está jugando en el Consejo Nacional Electoral y estamos a la espera de la decisión. No hay razón legal para no aprobar una fusión que hace parte de la ley, que lo está solicitando la fuerza mayoritaria para competir
con garantías y tener representación mayoritaria. ¿Cuál es el efecto de que no nos aprueben esa fusión de los partidos, esa personería jurídica? Que no podríamos presentar una lista unificada a cámaras y senado del pacto histórico. Y eso ¿Y tampoco la consulta? Divide. ¿Y tampoco se podría hacer la consulta presidencial? La consulta sí se puede hacer porque se haría de forma interpartidista. O sea, los partidos del pacto pueden avalar precandidatos a la presidencia y el pacto poder elegir un precandidato hacia la otra consulta interpartidista. Pero como esta de octubre es interna, o por ser coalición en estos momentos todavía pueden hacerlo. Sí se puede hacer, ya lo consultamos con el Consejo Nacional Electoral. O sea, en términos de presidencia logramos pasar, no es lo ideal, pero desbarata todo porque lo que buscamos es una lista unificada a Senado y listas unificadas a Cámara, y esto desbarata toda la estructura electoral, y realmente no es un problema técnico legal, es un problema político absolutamente de fondo, porque sería impedir que participemos en la lógica de representación política que hoy representa el pacto histórico del país. ¿Y qué información tiene usted de cómo está ese proceso en el CNE? Pues ha habido obstáculos, se han enfermado magistrados, hubo uno que tuvo un accidente y eso está retrasado y está en manos de los partidos políticos del pacto esa gestión que se está haciendo allá. Doctora Susana, me dice usted entonces que lo de presidencia está en firme. ¿Hay posibilidades de que otros precandidatos se inscriban? Le pongo el nombre de Iván Cepeda, después de la condena del expresidente Uribe, pues que alzó la mano y dijo, a mí me interesaría de pronto estar en esa consulta. De los nombres que ya nos contaron, ¿podría incluirse, por ejemplo, ese nombre? Sí, todavía está abierta la posibilidad de que lleguen precandidatos y fuerzas al pacto histórico. El partido el 19 de julio lanzó una afiliación masiva, inclusive fuerzas políticas que quieran ser parte del pacto, fusionarse en el pacto está abierto, fuerzas sociales, movimiento social y precandidatos que representen esas fuerzas. Uno de ellos, que en efecto ha dicho que lo está pensando, es el senador Iván Cepeda, que todavía hasta que no haya el final del registro electoral, que sería en la semana entre el 19 de septiembre y el 23 de septiembre, todavía pueden llegar precandidatos adicionales. Y quisiera preguntarle por su campaña, ¿cómo va esa campaña dentro del pacto? ¿Por qué usted se decidió a ser precandidata? Porque muchos la veían o dentro del gobierno todavía hasta hace unos meses, o que iba a aspirar a la alcaldía, y muchos dicen, no, Susana Muhammad va a estar ahí es para ganar visibilidad para la alcaldía. ¿Qué le responde y cómo va esa campaña? Yo tengo 3 objetivos políticos de esta precandidatura. El primero es contribuir a la unidad del pacto y generar una opción política dentro del pacto histórico hacia la presidencia. El segundo es abrir un espacio político para demostrar que la transformación de fondo de este país se hace a través de un cambio cultural y ambiental. O sea, que es la ecología la que nos ayuda a detener la guerra, la que nos ayuda a generar la transición climática, la que nos ayuda a generar una economía que realmente genere inclusión social. Y esto es una bandera fuerte que quiero elevar, al igual que la representación de la política, de un proceso político. A veces tú miras, llevamos muchos años militando, yo el otro año cumplo 20 años de militancia en la izquierda, y uno siempre tenía una figura adelante a apoyar. Y en este momento, cuando miramos hacia adelante, pues ya no vemos a nadie, estamos en la primera línea de responsabilidad y he asumido esa responsabilidad y de contribuir pues al proceso colectivo. Y ya que usted menciona eso, mire que vamos a ir enlazando la conversación con esto de los 20 años de militancia en la izquierda. Usted ha sido muy crítica de que hayan aterrizado allí muchos otros sectores. Ya le voy a hablar de los que están en el gobierno, pero como estamos hablando de lo de dentro del pacto, ¿cómo recibe usted la llegada de Daniel Quintero? Que para mí se me antoja que no es un hombre que haya estado en la izquierda, que ha sido quizá que ha caído con paracaídas, que puede ser un oportunista, en fin, muchas consideraciones que puede haber sobre la candidatura de Daniel Quintero, más los cuestionamientos judiciales. ¿Cómo recibe usted esa llegada? Y la pregunta del millón, si él es el candidato, ¿usted eventualmente lo apoyaría? Bueno, yo realmente he sido crítica de ese aterrizaje de Daniel Quintero, lo he dicho internamente, lo he dicho externamente, entiendo y respeto la decisión de los partidos, pero yo considero que el pacto histórico merece una candidatura realmente progresista, y eso no quiere decir porque se lleven muchos años de militancia, inclusive
podría llegar una figura que nunca haya estado en ninguno de los partidos, pero que represente esos valores progresistas. No sé, un abogado que haya sido un gran defensor de derechos humanos, por poner un ejemplo. No creo que es los años de militancia, pero sí los años de empujar las banderas progresistas. Para mí, Daniel Quintero es un liberal con buena comunicación política, que está utilizando la oportunidad de llegar al pacto histórico para de una vez recoger los partidos y la estructura del pacto. Para mí, en sana lógica con la propuesta que el mismo presidente Gustavo Petro puso como ruta al pacto histórico y a este proceso político, Daniel Quintero debería llegar al Frente Amplio. El presidente Petro definió una ruta, que es una ruta que me pareció muy inteligente para esta campaña del 2026. El primer paso, el primer escalón, es definir por consulta popular un candidato del pacto histórico que agrupa el progresismo y la izquierda. Así que yo hago un llamado a la ciudadanía a que elijamos un candidato o candidata progresista que lleve con fuerza esa bandera. Y para eso estamos haciendo el Partido Unido. Y luego íbamos a una consulta interpartidista con partidos de la centro, socialdemocracia, el liberalismo democrático, porque estamos conscientes que solamente con el progresismo no logramos una candidatura que dispute la presidencia. Y allí entonces se llega a una interpartidista. A mí me parece que el lugar de Daniel Quintero es precisamente ese Frente Amplio, pero no tiene presentación que él gane la consulta de la izquierda y sea el representante de la izquierda y del progresismo. Me parece que eso también afectaría, y no es un problema personal con él, sino con la lógica de la representación política, afectaría la coalición, porque entonces el progresismo quedaría sin representación en marzo. Esto obviamente es una posición que genera polémica, inclusive dentro del pacto, pero además incluyo en eso que creo que el pacto histórico merece un candidato o candidata que no tenga en este momento ninguna duda de corrupción y que podamos avanzar fuertemente. En este momento, desafortunadamente, Daniel Quintero está imputado por corrupción. Obviamente él dice que no tiene mérito. A mí me parece pues que es justo que él se defenda ante la justicia, pero políticamente eso es un hecho, y es un hecho que también debilitaría esa campaña del pacto histórico. Y esas son las razones que yo esgrimí. Bueno, no fue la misma posición de los partidos políticos. Él va a participar en la consulta. Nos corresponde buscar cómo logra ganar un candidato progresista esa candidatura al pacto histórico. Y lo que le preguntaba antes, si él es el candidato, ¿usted se somete a las reglas y lo apoya definitivamente, o ahí habría alguna duda de su parte? Pues hay que ver cómo avanza esto de aquí al 19 de septiembre, cómo se presentan las encuestas, qué va a pasar dentro del progresismo, cómo es la reflexión interna del pacto. Nosotros estamos buscando ampliar la participación del pacto, atraer al proceso del pacto histórico simpatizantes y militantes que crean que una transformación desde la lógica ecológica y desde la transversalización de un cambio cultural es fundamental para Colombia, y veremos dónde estamos en ese momento para tomar decisiones. Evidentemente, si uno va a la consulta, se somete a las reglas del juego de la consulta que ya fueron pactadas, y eso incluye que el que gane debe ser apoyado por los demás. Y en esa mirada, y esta es una última pregunta sobre mecánica política, porque quiero preguntarle sobre sus propuestas y demás. En ese Frente Amplio, ¿usted a quién más ve? Porque algunos mencionan pues que puede estar ahí Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo, Juan Fernando Cristo. Algunos sugieren incluso el nombre de Claudia López, aunque seguramente ella no va a querer participar allí. ¿A quién ve usted metido en ese Frente Amplio? ¿Y qué posibilidades ve usted del progresismo en ese Frente Amplio? Bueno, ahí estaría, además de los que usted ha mencionado, Claudia López definitivamente no estaría en el Frente Amplio, pero sí estaría, por ejemplo, Carlos Caicedo, sí estaría, por ejemplo, los que usted ha mencionado, Camilo Romero, que todavía no ha decidido si entra a la consulta del pacto. O sea que ahí estarían esos precandidatos, más el candidato que defina el pacto histórico. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la estrategia que ha definido el presidente Petro y los partidos es muy buena, porque si a la consulta del pacto le va bien y le vota una proporción interesante de ciudadanía, y ese candidato va a salir impulsado. Y por eso también los del centro, en vez de organizarse para definir entre ellos un candidato,
y lograr una consulta interpartidista en marzo entre un candidato de la izquierda y uno del centro sería muy interesante. Ahora lo que busca el señor Daniel Quintero es de una vez entrar a la consulta del pacto y llevarse de uno de los partidos del pacto con él, porque sabe que esa consulta puede traer fuerza, tiene el legado del presidente Petro y eso es lo que él quiere aprovechar, pero me parece que es una lógica más de táctica política que de compromiso de fondo con el proceso y el proyecto progresista, y eso a mí me preocupa, y me preocupa el efecto que tenga en el electorado, que se entusiasma con el progresismo, que busca avanzar en términos de también el éxito de la consulta en marzo. En esa ecuación de lo que usted habla de la consulta, ¿ustedes cuántos votantes esperarían en octubre? Sí, yo creo que si el pacto logra movilizar 1 millón o más de 1 millón de votantes, es una consulta bastante exitosa. Doctora Susana, usted en sus videos, en su presentación, habla de que quiere hacer el primer gobierno ambientalista de Colombia. ¿Eso qué significa en propuestas, en ideas, exactamente cómo se aterrizaría eso? Bueno, eso se aterriza buscando trabajar en algo que he llamado la seguridad climática. Y eso es poner como primer objetivo del Estado, de la mano de comunidades y el sector privado, una agenda pública que garantice 5 seguridades: la continuidad de la producción y acceso al agua potable en los ecosistemas de Colombia, del páramo al mar. O sea, que a pesar que tengamos crisis climática, garanticemos que siempre haya agua. ¿Y cómo hacemos eso? Regenerando la naturaleza. Y esa regeneración ecológica es un proceso económico que puede traer nuevas industrias. Así que ahí hay una oportunidad gigantesca. La soberanía y seguridad alimentaria, que es absolutamente fundamental y depende de la primera seguridad. La seguridad y soberanía energética, sobre todo en proceso de descarbonización. La seguridad de la salud. Si logramos estos primeros 3 objetivos, vamos a tener un impacto muy importante en la carga del sistema de salud y debemos garantizar el acceso a salud a todos los colombianos. Y la quinta es la protección universal de la vida de los colombianos frente a desastres naturales. Sobre esas 5 seguridades que he resumido en seguridad climática, seguridad y protección climática, planteo unas economías para la vida. ¿Y eso qué implica? Unos sectores económicos que tienen un principio, y el principio es que en su reproducción no erosionan la seguridad climática, porque no afectan el agua, la soberanía y seguridad alimentaria, la seguridad y soberanía energética, la salud, y tampoco generan o influyen en que haya más desastres naturales. Y ahí hemos planteado avanzar en unas rutas que inició este gobierno, pero profundizarlas desde esta lógica, que es una lógica ecológica. Tenemos una gigantesca oportunidad en bioeconomía, que es economía de la biodiversidad, eso lo vimos en la COP16, en agroecología con reforma agraria, en la transición del transporte como lógica de industrialización, también en la seguridad energética, la transición energética justa con lógica de industrialización, y en el turismo de naturaleza. Y eso conjuntamente aplicado en territorios urbanos y rurales, lo he denominado territorios de la vida, territorios del cuidado. Y allí hay toda una propuesta social. Y ahí también tenemos una propuesta de reforma del Estado para lograr eso, y una propuesta de cómo manejamos también las finanzas públicas para trabajar eso. O sea, que es un círculo virtuoso que debería generar mayor inclusión social, mayor prosperidad, mayor seguridad, pero sobre todo resiliencia a la crisis climática en el largo plazo, y no una lógica económica que es como un perro que se muerde la cola, en donde hoy tenemos riqueza al corto plazo, pero erosionamos la seguridad climática en el mediano plazo y termina saliéndonos mucho más costosos cuando incluimos la vida de las personas. Pero en un momento usted menciona ahí la seguridad desde diferentes enfoques, menciona la salud, y justamente en un momento en el que los colombianos, según las encuestas, están tan interesados en esos 2 temas, seguridad y salud, plantear que el núcleo de su campaña sea el ambiente, pues que es su experticia, ¿no cree que va desconectado con esa lógica que plantean los colombianos desde las encuestas? No, porque no es ver el ambiente como una agenda particular, ni la cultura como una agenda particular, sino ver cómo garantizamos mayor seguridad, mayor salud. Por ejemplo, 40% hoy de las enfermedades por las que mueren los colombianos son evitables, son enfermedades crónicas, diabetes, altos niveles de azúcar,
obesidad, cardiovascular, respiratorio, todo tiene que ver con factores ambientales. 14 millones de colombianos no tienen seguridad alimentaria en este país, no acceden a suficiencia de alimentos y los que acceden son alimentos de baja calidad y eso carga el sistema de salud y dificulta realmente la vida. Entonces, y cuando hablamos de economía de la biodiversidad, está atado, porque ¿dónde está la biodiversidad de este país? En los territorios que están tomados por las economías ilícitas. O sea, está atado esa propuesta a una lógica de Estado que recupera el territorio económicamente y le compite a las economías ilícitas porque atrae a la población a economías de más alto valor que las ilícitas, obviamente con un trabajo de investigación criminal que ayude a desarticular las bandas que están afectando. Y cuando hablamos de territorios del cuidado, hablamos de inclusión social de aquellas personas, especialmente juventudes en las ciudades, que están cayendo de forma muy grave en enfermedad mental. Hay un problema de salud mental gigantesco, sí, pero también están cayendo de forma muy grave en las manos del crimen organizado y del microtráfico. Entonces yo no estoy aquí proponiendo una agenda ambientalista como una agenda sectorial, estoy proponiendo ver los grandes problemas del país desde una lógica de transformación del modelo que en el centro tiene una reconciliación con la vida y por lo tanto nos ayuda a resolver problemas radicalmente, sistemáticamente, y no solo medidas de corto plazo que en el futuro nos van a traer mayores inseguridades. Doctora Susana, hablábamos ahorita un poquito del gobierno Petro y quisiera hacerle un par de preguntas sobre el gobierno del presidente Petro desde lo reformista. El presidente ya ha adelantado algunas reformas. ¿En qué otras reformas pensaría usted, sean legislativas o no? Y de eso que me estaba usted comentando, ¿en qué reformas se concentraría en un eventual gobierno suyo? Además de implementar las reformas sociales, pensional, laboral y ver en qué queda la reforma a la salud, que es fundamental, sí, hay que hacer una reforma estructural de servicios públicos, porque precisamente hoy los colombianos, primero, en la lógica de servicios públicos no está incluido el cambio climático, así que todavía pensamos que aquí va a haber agua suficiente, que aquí vamos a mantener la energía en lógica carbonizada y que las hidroeléctricas no están siendo afectadas por cambio climático. Esto todo está impactando las tarifas y necesitamos una reforma de servicios públicos que incluya las vulnerabilidades climáticas y que le genere más resiliencia a la población para tener acceso a estos servicios públicos. Yo haría una reforma al sistema de regalías porque estamos perdiendo billones de pesos de la cosecha, llamémoslo así, de los hidrocarburos que se van a acabar, que no somos Arabia Saudita, y en vez de invertirlo en capacidades regionales de transformación y de diversificación económica, se las han robado, porque el sistema de regalías está diseñado para que se lo roben. Y no es una percepción, en este gobierno se miró desde Planeación Nacional 16 billones de pesos invertidos de proyectos de regalía en los últimos 5 años que aparecen en el sistema ejecutados y cuando se fueron a ver en territorio no existen o son elefantes blancos. 16 billones de pesos de las regalías. Hay que hacer una reforma fiscal porque las finanzas del Estado están débiles en este momento, pero implica no la lógica neoliberal que nos proponen los candidatos de centro derecha, que dicen, no, aquí lo que tenemos que hacer es recortar el gasto. No, yo creo que sí hay que hacer eficiencia del gasto, pero el gasto social de este país va a aumentar, y va a aumentar porque la población está envejeciendo, y eso va a tener más cargas, no solo pensionales, sino también del sistema del cuidado que el Estado debe montar para mi generación, que en 20 años vamos a ser más viejos que jóvenes en Colombia, y eso es un cambio demográfico de fondo. Esa reforma fiscal tiene un punto clave. Hay demasiadas excepciones en el estatuto fiscal a demasiados sectores económicos. Entonces tenemos que homogenizar el estatuto fiscal para quitar esas excepciones. Y segundo, inclusive se puede bajar el impuesto de renta, unificando de forma mejor los impuestos. Y segundo, la economía popular hoy no hace parte, que es la economía informal, no hace parte del sistema tributario. Tiene que haber un trabajo a fondo con la economía popular para que empiece a tributar, pero empiece a tributar no porque les cae la DIAN, que lo que ha hecho con esa lógica es cerrar negocios y perder empleos, sino porque logramos acompañarlos para que aumente
su productividad, y por eso todas estas economías para la vida de las que hablo tienen que ver con ese empoderamiento. Entonces, esa reforma tributaria es clave. Y termino en el tema fiscal y pondríamos una regla fiscal verde, donde las Así. inversiones que vienen para adaptación climática y que vienen para defensa no sean incluidas en la regla fiscal porque no son inversiones de gasto, son inversiones de transformación estratégica del país, y hoy ni raja ni presta el hacha del sistema financiero con su definición macroeconómica del Fondo Monetario Internacional. Tres reformas estratégicas: regalías, el estatuto tributario, la reforma tributaria y el Y tema de servicios. ley de servicios públicos. Exactamente. Doctora Susana, ya un par de preguntas finales. La primera tiene que ver con, usted hablaba ahorita de, cuando hablábamos de la mecánica política del legado del presidente Petro. ¿Cuál cree que es ese legado que va a dejar, faltando por supuesto un año, pero cuál cree que puede ser? Bueno, yo creo que ya la reforma pensional y la reforma laboral van a ser un legado, demostrar que subir el salario mínimo no generó pérdida de empleo, que por el contrario generó mayor productividad, mayor capacidad de consumo y ayuda a empujar la economía. Creo que haber iniciado por primera vez en 60 años la reforma agraria no es un tema menor. Yo aceleraría esa reforma agraria. No es posible que el presidente Petro le haya dicho a los terratenientes: les compro la mitad de sus haciendas a precio comercial, pongan ustedes a producir la otra mitad, le entregamos esta a los campesinos y aumentamos juntos la productividad del país, y se hayan negado y no entreguen tierras, no vendan las tierras fértiles que están para reforma agraria. Yo creo que hay ahí una necesidad de acelerar. Y creo que también va a haber un legado ambiental de entender que la crisis climática es una crisis sistemática y que toda la planificación del Estado debe estar entendiendo ese contexto. Y ahí es donde yo quiero como entrar a profundizar el gobierno del cambio, porque nosotros arrancamos como con unos pinitos, pero el modelo de Estado neoliberal no avanzó mucho, y ahí es donde yo quiero como terminar de amarrar esa mochila y generar de fondo esa transformación. ¿Y en qué se ha equivocado? ¿Qué cosas usted dice salieron mal? Yo las habría hecho de otra forma. ¿Cuáles han sido los errores del gobierno? Yo creo que el manejo de alianzas políticas en el Congreso, pues no sé, habrá que examinar la realidad política de cómo se dio eso, pero obviamente los escándalos de corrupción, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, que es miserable porque tiene que ver precisamente con el agua de los niños de La Guajira, que era una prioridad del señor presidente. Yo creo que en unas alianzas futuras que va a tener que hacerse, porque hay un problema sistemático, y es que no es que tengamos un problema de corrupción, es que el sistema político es la corrupción. La forma de hacer política es la corrupción en este país. Entonces, cuando uno quiere cambiar eso, uno trabaja en otra lógica, pero cuando hace alianzas, cae en esa práctica política. Y ahí lo estratégico es buscar transformar eso, inclusive con lo que elige la gente por exclusión social, que es esta clase política tradicional. Y yo creo que ha habido una gran dificultad para el gobierno y le ha traído muchísimos problemas. Y yo, por el tercer punto, tendría también tal vez una política y un estilo de liderazgo más dialógico. Yo creo que en este país hay una masa crítica en las empresas, en la banca, en los sectores populares y sociales, haciendo lo que hizo el presidente Petro, que es darle poder y voz política a sectores que jamás fueron escuchados. Por ejemplo, los gremios de la producción agraria eran los que tenían el monopolio de la voz política. El presidente empoderó el campesinado. Con ese balance, creo que hay unas condiciones para generar unas políticas más dialógicas. Habrán opositores que jamás querrán el cambio, pero la lógica me parece es cómo creamos una masa crítica suficiente y generamos confianza para avanzar en esos cambios, y creo que ese mayor nivel de diálogo político es necesario. Y finalmente hago este ejercicio con todos los precandidatos con los que hablo, doctora Susana, y es que me emitan unas calificaciones sobre estas cosas que les voy a nombrar, de 0 a 5, justamente cómo califica el gobierno del presidente Petro. Ajá. ¿En ¿En de 0 a general? 5? ¿Cómo? ¿En total? Sí, sí, en total, el gobierno, ¿cómo lo califica? Yo diría 3-5. 3-5. Coincidimos, esa fue mi calificación de los 3 años, 3-5 exactamente, ahí estamos parecidos. El Congreso, ¿cómo lo calificaría? 2-5. Los gremios. 2.
Los medios de comunicación 2.5. y los otros gobiernos, el gobierno del presidente Duque, 2. el gobierno Santos, 3. 3.5. 3.5 porque lograr el acuerdo de paz no es cualquier cosa. el gobierno del expresidente Uribe, ¿Cuál? Bueno, los gobiernos del presidente, no, 2. y la actual alcaldía de Carlos Fernando Galán aquí en Bogotá. 2. Me gusta que usted se atreva a dar números de una. Sus otros colegas dan muchas vueltas, no dan números exactos, pero usted sí se me arriesgó a decir números exactamente. Pues doctora Susana, muchas gracias. Chévere haber conversado después de tantos inconvenientes y mucha suerte y muchos éxitos en lo que venga. A ustedes muchas gracias y a todos los invito 26 de octubre, votar en la consulta del Pacto Histórico y visiten susanamuhammad.co, donde encuentran todas las propuestas y cómo ayudarnos. Necesitamos muchas manos para que nosotros llegamos a ganar esa candidatura, es subir el Everest en alpargatas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ni corrupción, ni clientelas, ni contratos, no tenemos plata, estamos trabajando es con pura voluntad ciudadana, así que si usted copia estas ideas, ayúdenos ahí en susanamuhammad.com, puede inscribirse y ayudarnos a subir a la cima. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por vernos, por compartirnos, por comentarnos. Nos vemos en una próxima entrevista con más precandidatos presidenciales.